Me dicen si no se ve o algo ya, pero hay que empezar a grabar. Bueno, ya empezó a grabar, ¿no? Eh, 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 ¿Dónde era? Ya me olvidé. Configuración, visualización, cambiar, ahí está. Ya chicos, disculpen. Bueno, el día de hoy tengo el último tema, que es el tema 7. Ya hemos visto sobre retículo plasmático, ya hemos visto sobre ribosomas. Bueno, ribosomas por arriba, porque ribosomas más que todo viene con el ADN, ARN. O sea, ustedes saben que en ribosomas, para generar proteínas, para sintetizar proteínas, tiene que ser a partir de ARN, ¿no? Entonces tú para conseguir ese ARN necesitas por duplicación primero de ADN a ADN y después de transcripción de ADN a ARN, ¿no? Y después de ARN para proteína necesitas transducción, ¿no? Y eso lo hace mediante ribosomas, ¿no? Entonces ya hemos visto sobre retículo endoplasmático, hemos visto sobre aparato de Golgi, ¿qué más hemos visto? Y bueno, hemos visto diferentes organelas, ¿no? El día de hoy toca organelas bioenergéticas, su nombre lo dice, los que generan energía en el cuerpo, y esta energía es bastante importante, ¿no? Porque, por ejemplo, cómo nuestro cuerpo se va a mover, cómo nuestro cuerpo va a funcionar, todo lo hace mediante energía, ¿no? Por ejemplo, la bomba sodio-potasio usa energía para moverse, o sea, para hacer ese intercambio. Por ejemplo, en tu contracción muscular también necesitas la energía. O sea, en todo tu cuerpo vas a necesitar energía. Es por eso que las mitocondrias van a estar más aumentadas en células que necesiten más energía, por ejemplo, las musculares. Pero en cambio, si tu célula no necesita mucha energía, las organelas bioenergéticas van a bajar, ¿no? Ustedes tienen que saber que si la célula está especializada en algo, va a aumentar las cosas que hagan ese algo, ¿no? Por ejemplo, si es especializada en hacer proteínas, va a aumentar los retículos endoplasmáticos, ¿no? Y por ejemplo, si es especializada en lisosomas, como los fagocitos y demás, por ejemplo, los macrófagos, neutrófilos, todo eso, o sea, van a tener más aparato de Golgi para hacer esas vesículas, ¿no? Entonces, cada célula va a aumentar su función o sus organelas, depende de lo que hagan, ¿no? En este caso, las que hagan, la que necesiten más energía van a tener más mitocondrias, ¿no? Entonces, en las organelas bioenergéticas tenemos dos. Una que es la mitocondria y otra que son los cloroplastos. Los cloroplastos, más que todo, están en plantas y algas y demás, ¿no? O sea, están en lugares o en partes de células vegetales que necesiten intercambiar este CO2 con oxígeno para demás, ¿no? Igual vamos a ver después. Bueno, entonces tenemos la energía. ¿Cómo obtenemos energía en nuestro cuerpo? O sea, en nuestro cuerpo primero necesitamos obtener esta energía de otra forma, ¿no? O sea, no es como que tú comes y ya tienes ATP, ¿no? O sea, tú cuando comes vas a tener, no sé, por ejemplo, tu arroz y tu arroz es rico en carbohidratos. Estos carbohidratos, ustedes saben que tienen que bajar el nivel, ¿no? Carbohidratos ya lo más arriba, o sea, lo más, o sea, en más números, ¿no? Pero su monómero son los monosacáridos, que son, por ejemplo, la glucosa, la fructosa y todo eso, ¿no? Entonces tú tienes carbohidratos. En tu boca se van a ir degradando en almidón y demás, ¿no? Entonces de tu boca pasa al estómago, en tu estómago por el ácido clorhídrico va a ser el medio más ácido, y en tu estómago van a haber enzimas que degraden este almidón y lo conviertan, por ejemplo, en glucosa. No lo convierten en glucosa, más que todo lo convierten en disacáridos, ¿no? Que disacáridos es la sacarosa, la lactosa y demás, ¿no? Entonces estos disacáridos después tienen que entrar a tus células para así poder pasar a la vía glucolítica, ¿no? Y esto lo hacen mediante unos transportadores en el intestino y entonces pasan a tu célula y ya tú tienes de tu carbohidrato que entró en tu comida, ya tienes algo más bajo, ¿no? Algo que tu célula puede degradar. Y esto lo degrada mediante vía glucolítica para así poder generar un piruvato. Piruvato pase a ciclo de Krebs y demás, ¿no? Ah, pero voy a cerrar WhatsApp. Eh, Bueno, o sea, eso se lo mencioné por arriba, pero tienen que entender que ustedes cuando comen, no es como que comen ATP de frente, o sea, tu cuerpo tiene que degradar esto que come para así poder generar cosas que le sirva al cuerpo, porque a tu cuerpo no le sirve un gramo de arroz como tal, o sea, le sirve lo que contiene el arroz, ¿no? Entonces tenemos cómo obtiene y se utiliza energía, ¿no? Entonces tienen fuentes primordiales, por ejemplo, en las plantas y demás, más que todo es por la luz solar, ¿no? Captada por organismos fotosintéticos, ¿no? Los que pueden realizar fotosíntesis. Y la fotosíntesis va a ser algo característico de los cloroplastos, ¿no? Entonces, fuentes primordiales tenemos la luz solar y los alimentos. Los alimentos va a ser algo necesario en todos, ¿no? Por ejemplo, si no comes, simplemente te mueres, ¿no? Entonces, captado por organismos fotosintéticos, alimentos, oxidación de moléculas orgánicas, glucosa y ácidos grasos, ¿no?
Algo importante que creo que están llevando química ese ciclo, pero básicamente oxidación y reducción es algo importante en todo esto ¿cómo se dice? De redox, ¿no? Entonces, oxidación es la pérdida de electrones y reducción es la ganancia de electrones, ¿no? Es algo confuso porque es contrario, pero oxidación básicamente es la donación de electrones y reducción, captación de electrones, ¿no? Es por eso que en oxidación, si se ve que la flecha va para la derecha, ¿no? Entonces va para la derecha porque uno al donar electrones, y electrones es una carga negativa, se va a volver más positiva, ¿no? Entonces por eso dice que oxidación, su carga va a ser positiva. Y en cambio reducción, como acepta electrones, su carga va a ser más negativa, ¿no? Bueno, entonces tenemos que, o sea, ¿y por qué les menciono sobre la oxidación? Básicamente porque tu cuerpo, cuando ya degrada este carbohidrato y lo convierte en glucosa, en la vía glucolítica lo que va a pasar es que va a robarle electrones a esta glucosa mediante una serie de procesos y los va a llevar después a otro lugar, que es la fosforilación oxidativa, ¿no? Eso lo vamos a explicar después, pero es como para que entiendan, ¿no? Igual después se lo digo más detallado, ¿no? Entonces, proceso de oxidación, extracción de energía mediante la transferencia de electrones, reacciones redox. Después tenemos las monedas energéticas. Dentro del cuerpo tenemos monedas energéticas. Va a ser como tu cambio que utiliza la célula, ¿no? Una de esas es la ATP, que es la más importante y la que todos ustedes conocen, que ATP básicamente su nombre es adenosín trifosfato, que es la principal, ¿no? Paquete de energía utilizable va a ser de 7,3 kilocalorías entre mol, ¿no? Y otra de ellas es la NADH y la NADPH. NADPH más que todo es para las vías de las pentosas. Eso lo vamos a ver en cloroplastos, pero NADH lo vamos a ver en las mitocondrias, ¿no? El NADH es más importante porque el NADH más que todo es el que va a llevar los electrones que va a robar. Igual se los voy a mostrar después más detallado cuando vemos la vía glucolítica, pero tienen que entender que ATP va a ser donde se guarde la energía y NADH va a ser donde transporte estos electrones, ¿no? Igual lo vamos a ver después en la vía glucolítica, no sean bolas, pero eso es una pequeña introducción, ¿no? ¿Cómo tenemos la energía, ¿no? ¿Por luz solar o por alimentos, ¿no? Bueno, tenemos primero, vamos a hablar primero sobre la mitocondria, para después seguir con las vía glucolítica y la otra, ¿no? Entonces, primero tenemos sobre mitocondrias. La mitocondria, ustedes saben que va a tener una membrana externa y una membrana interna. La membrana externa, cabe decir que es una bicapa, y la interna está por la parte de adentro, ¿no? Y como ven, la interna tiene como sus crestas, va a tener como estas crestitas de acá, ¿no? Entonces, la membrana externa va a ser permeable, o sea, va a tener poca sectilidad, más que todo porque tiene porinas, ¿no? Porinas, ustedes saben que porinas viene de poros, o sea, va a tener una alta permeabilidad, ¿no? Y va a ser permeable a iones y a metabolitos de hasta 5 kilodaltons, ¿no? Espacio intermembroso entre las dos membranas. Después tenemos membrana interna que va a ser como crestas, altamente selectiva. La principal diferencia entre las dos es que la externa sí va a ser permeable, pero la interna no va a ser tan permeable porque tiene una alta especificidad, ¿no? Si te dice que es una alta especificidad, quiere decir que unos solutos más específicos van a poder pasar por acá, ¿no? Entonces tiene alta solamente y permeable a protones, ¿no? Algo importante es este impermeabilidad de protones, que lo vamos a ver después, pero esta impermeabilidad de protones no va a permitir que los protones ingresen nuevamente cuando salen. Igual lo vamos a ver después, ¿ya? Bueno, rica en cardiolipina y proteínas, sede de la... Eso lo vamos a ver después. O sea, pero es por arribita, un resumen. Matriz mitocondrial, básicamente matriz mitocondrial en la parte de adentro. Acá va a estar el ADN circular. Una principal característica o diferencia entre el ADN nuclear al mitocondrial es que el ADN mitocondrial va a ser circular. Eso es importante que sepan, ¿ya? Voy a poner- ve. No me deja poner el lápiz, no entiendo por qué. No entiendo por qué no me deja poner el lápiz, pero... pa. Eh, eh, Acá está. Eh, 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 eh. Un ratito, un ratito. Mm, 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 mm. Bueno, bueno, como les mencionaba, hay una principal diferencia entre el ADN mitocondrial y ADN nuclear. Ustedes saben que el ADN
que la mitocondria también tiene una parte de ADN, ¿no? Entonces, la diferencia entre las dos, la principal, es que una va a ser circular y otra va a ser como ustedes ya conocen, ¿no? Como que agrupada en cromosomas y demás, ¿no? Entonces, el ADN circular literalmente va a ser como un círculo, o sea, no va a tener ni cola ni inicio, o sea, no tiene ni cabeza ni cola. Eso tienen que tener en cuenta, va a ser un ADN circular. O sea, si les preguntan principal diferencia entre la mitocondria y el núcleo, su ADN, es que el ADN mitocondrial va a ser circular y va a estar dentro de la matriz mitocondrial, ¿no? La parte más interna, ¿no? Y bueno, la matriz mitocondrial contiene ADN circular, ribosomas, enzimas del ciclo de Krebs y vector oxidación, ¿no? Entonces tenemos estas divisiones de la mitocondria, ¿no? Membrana externa, espacio intermembranoso, membrana interna, matriz mitocondrial y demás, ¿no? Y sobre las funciones de la mitocondria, no lo he puesto, pero básicamente las funciones de la mitocondria dependen de los procesos que realicen, ¿no? Ustedes saben que las mitocondrias realiza beta-oxidación, realiza fosforilación oxidativa, realiza ciclo de Krebs sí realiza, pero la glucólisis no la realiza, ¿no? Entonces, básicamente, mitocondria, tengan en cuenta que va a generar ATP. Esa es la principal función, ¿no? Pero después también tiene otras funciones. Por ejemplo, radicales libres también genera. No es su función principal porque es algo malo, pero también genera radicales libres, ¿no? Que lo vamos a ver después, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos sobre la mitocondria, sus partes. Ya tienen en cuenta eso, ¿no? Entonces, membrana externa, membrana interna, espacio intermembranoso, el de acá. La membrana interna, la de acá. La membrana externa, la de acá. Y esta matriz mitocondrial, ¿ya? Eso tengan en cuenta. Bueno, entonces después empecemos con las vías metabólicas, ¿no? Porque el metabolismo, para que pase de la boca al estómago, tiene todo un proceso, ¿no? Ustedes en bioquímica lo van a ver más a detalle, pero ¿cómo se llama? Yo he visto sus exámenes, el 2025 2 y uno y no lo pregunto tan a detalle. O sea, pregunta más que todo si entendieron los procesos, ¿no? Pero más que todo, las vías metabólicas tenemos cuatro en total, ¿no? Una de ellas, con la que inicia todo, es la glucólisis, ¿no? La glucólisis, como su nombre lo dice, lisis. Siempre que vean lisis, la parte de acá es como degradación, ¿ya? Siempre que vean lisis va a ser degradación. Entonces tenemos glucólisis. Entonces la degradación de la glucosa, ¿no? También hay otros nombres parecidos, que es la gluconeogénesis. Gluco... Se los comento nomás, porque igual lo van a ver en bioquímica, que es todavía en 2 ciclos. O sea, en un año todavía sí que se los comento nomás, pero es nomás para que diferencien, ¿no? Gluconeogénesis, ¿no? No lo voy a poner completo, pero ya. Entonces tienen gluconeogénesis. Ustedes saben que génesis es como generación. O sea, génesis y lisis es lo contrario. Génesis, degradación. Neo, nuevo, ¿no? Entonces, gluconeogénesis, básicamente, por su nombre, dice que es la generación de nuevo, o sea, de cero de glucosa. Y eso lo hace básicamente de aminoácido a glucosa, ¿no? Después también hay gluconeolisis, perdón, no, glucogenólisis, perdón. Glucogenólisis es como su nombre lo dice, lisis de glucógeno, ¿no? Y eso básicamente de glucógeno a glucosa, ¿no? Igual se los digo por arriba porque lo van a ver en un año todavía, así que no le den bola, es nomás para que diferencien cuando es génesis y cuando es lisis, siempre que es lisis, degradación, ya. Entonces tenemos la glucólisis, ¿no? Ya sabemos que entró por la boca el carbohidrato, pasó de almidón en el estómago por las enzimas hidrolíticas, pasaron a disacarasas, después de disacarasas pasaron a monosacáridos, en este caso la glucosa. Entonces tenemos la glucosa en el intestino, ¿ya? Tenemos que ya pasó a nuestra célula, entró a nuestra célula. Entonces en el citoplasma, que es donde ocurre la glucólisis, miren acá, ocurre en el citoplasma la glucólisis. Básicamente va a ser todo un proceso de degradación de glucosa a, ¿cómo se llama? De glucosa a piruvato, ¿no? No he puesto foto, no sé por qué no he puesto foto. Pensé que había puesto foto. Vale, voy a sacar una foto acá. Eh, 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 A ver, perdón. Me dicen si tienen dudas algo o si no se me escuchan, me avisan, por favor, por favor, por favor. Bueno, tenemos básicamente la glucólisis, ¿no? Pero yo creo que sí había puesto glucosis. Ah, no, no, perdón, perdón. Esto era una parte para arriba, todavía no hablaba sobre la glucólisis, ¿no? Entonces, básicamente tenemos las vías glucolíticas, ¿no? Las vías metabólicas, básicamente que en este caso son tres, pero acá también falta la beta-oxidación y en caso de cloroplastos también falta la fotosíntesis, ¿no? Pero si únicamente hablamos de mitocondrias, vamos a tener que tres cosas pasan en la mitocondria. Una de ellas es la... No sé por qué no me deja rayar. No sé por qué no me deja rayar, pero... Esperen, esperen, esperen. Vista de morador, pantalla.
Acá está, acá está. Ya, entonces básicamente tenemos... No, eso no. Ya. Básicamente tenemos tres en las vías metabólicas. Tres que van a ocurrir en la mitocondria, ¿no? Tenemos el ciclo de ácido cítrico, que su nombre más conocido, como todos lo conocen y lo habrán escuchado, es ciclo de Krebs. Después tenemos la fosforilación activa y después tenemos la beta oxidación. Esas tres cosas van a ocurrir dentro de la mitocondria. Fuera de la mitocondria va a ocurrir únicamente la glucólisis, ¿no? Entonces tenemos tres que ocurren en la mitocondria, tengan en cuenta, eso es bastante importante que sepan. El ciclo de ácido cítrico, que siempre le van a poner como ciclo de Krebs, creo, pero si son sus doctores son como más, quieren hacer la vida imposible, van a poner ácido cítrico. Pero tengan en cuenta que ácido cítrico y ciclo de Krebs es absolutamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Ácido cítrico lo van a ver después, pero básicamente se usa citrato para pasar de acetil-CoA a todos sus procesos, ¿no? Lo vamos a ver después, ¿no? Pero básicamente tengan en cuenta que ácido cítrico es lo mismo que ciclo de Krebs, ¿no? Después tenemos fosforilación oxidativa y después tenemos beta-oxidación. No sale acá, pero beta-oxidación básicamente es la degradación de lípidos, o sea, en este caso ácidos grasos, para así poder formar nuevamente energía, ¿no? Entonces tenemos la glucólisis, que básicamente es la división de glucosa en dos piruvatos. Su ganancia neta, algo importante es que es diferente ganancia a ganancia neta. Ganancia neta es cuando restas lo que gastas a lo que ganas, ¿no? Porque en este caso, vamos a ver después, pero se han gastado 2 ATP. En este caso, la ganancia pura, pura es 2 ATP más 2 y 2 natache, ¿no? Pero también se usaron dos ATP, entonces se ganaron en total 4 ATP, pero se perdieron 2, por eso ganancia neta es 2, no, únicamente, ¿no? Después tenemos el ciclo de Krebs, que básicamente es en la matriz mitocondrial, es la oxidación completa de los derivados de la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, ¿no? Genera transportadores de alta energía. Fosforilación activa ocurre en crestas mitocondriales y es el proceso principal de síntesis de ATP, ¿no? Tengan en cuenta dónde ocurre cada una, que es bastante importante. Glucólisis, citoplasma. Ciclo de Krebs, matriz mitocondrial, ¿no? O sea, la parte más al medio, matriz mitocondrial. Después tenemos la fosforilación oxidativa, que va a ocurrir más que todo en las crestas mitocondriales, ¿no? Entonces en estas partecitas de acá, de la membrana interna, en esas partes va a ocurrir la fosforilación oxidativa, ¿no? Eso tengan en cuenta, ¿no? Y cada uno que ocasiona, ¿no? Esto es algo que resume todo. Básicamente, fosforilación activa, generación de ATP, ciclo de Krebs va a generar los transportadores de electrones, que en este caso es el NADH y FATH, ¿no? Eh, bueno, acá tenemos ¿dónde está? Acá. Primero vamos a hablar sobre la glucólisis, ¿no? Ya les hablé sobre cómo pasa de almidón, de carbohidrato entero, de almidón, enzimas hidrolíticas en el estómago, en la lengua, todo eso va a degradar y va a generar una glucosa, ¿no? Que es su monómero, o sea, su parte más pequeña del carbohidrato, ¿no? Entonces genera este monómero, que es la glucosa en este caso, va a ingresar a nuestra célula y en nuestra célula va a pasar un proceso para generar energía. En este caso se llama la glucólisis, ¿no? Glucólisis, lisis de glucosa, ¿no? Que va a ser la degradación de glucosa, ¿no? Ocurre exclusivamente en el citosol, tengan en cuenta eso. Ah, quiero poner el puntero. Va a ocurrir en el citosol, que es lo mismo que citoplasma, ¿no? Su condición básicamente es un proceso anaeróbico, no va a requerir energía, ¿no? Anaeróbico, ustedes saben que aeróbico es que usa energía y anaeróbico es que no requiere energía, ¿no? Básicamente una molécula de glucosa de 6 carbonos pasa a 2 de piruvatos, ¿no? Cada piruvato tiene 3 carbonos, entonces es lo mismo, ¿no? Una glucosa que tiene 6 carbonos, acuérdense de su forma de la glucosa, que es 6C, creo que se escribe al revés, ¿no? 6C, C6, perdón, H12 y O12, ¿no? Uy, escribo bien feo, pero ya. Básicamente ustedes ya lo han visto en química, no sé si están llevando química, pero yo vi que la mayoría es lo mismo. Pero básicamente su fórmula es C6, H12 y O6. Esa es su fórmula de glucosa, ¿no? Entonces, si queremos un piruvato, básicamente va a ser la división de 2, ¿no? Entonces, si en la glucosa hay 6 carbonos, en piruvato va a ser 3 carbonos. Y por eso una glucosa te genera 2 piruvatos, ¿ya? Después tenemos rendimiento energético neto, ¿no? 2 ATP, 2 NADH, destino del piruvato. O sea, esto no está en el PPT, pero se los menciono. Básicamente, cuando ya llegamos a piruvato, tiene dos vías a las cuales ir. Si el piruvato tiene oxígeno, va a ir al ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs sí es aeróbico, ¿ya? Entonces, si tiene oxígeno, va a ir al ciclo de Krebs. Pero si es anaeróbico, como en el caso de los eritrocitos,
Igual todo lo que le digo es bioquímica, así que no se hagan bolas, es nomás un comentario. Entonces, si tienen energía, si tienen oxígeno, se va al ciclo de Krebs. Si no tienen energía, como pasa en los eritrocitos, va a pasar una fermentación, que básicamente es la generación de ácido láctico, o sea, una generación sobre excesiva de lactato. Porque ¿cómo se llama? Cuando no tiene oxígeno, lo que va a pasar es que el piruvato se va a transformar en lactato, ¿ya? Por una lactato deshidrogenasa, perdón. Se los digo como comentarios más, no se hagan bolas, ¿ya? Bueno, sobre la glucólisis, como ustedes ven, una serie de procesos mediante enzimas que lo van a ver más a detalle en bioquímica, pero cada enzima tiene un proceso, ¿no? Y cada enzima, por ejemplo, necesita ATP o libera protones. O sea, va a pasar cada cosa en cada enzima que va a generar una degradación de la glucosa, ¿no? Y al final te va a dar un piruvato. O sea, tú acá al final tienes un piruvato, ¿ya? Y entra como glucosa y termina como piruvato. Eso tengan en cuenta nada más, que entra como glucosa y termina como piruvato en la glucólisis. Y también se van a utilizar dos ATP, como ven acá. Dos ATP se utilizan acá para una serie de proteínas que van a hacer la degradación, que no hace falta que la sepan. Pero básicamente tengan en cuenta que se usan dos ATP y se generan cuatro ATP. ¿Ya? Entonces tú tienes ahí menos 2 más 4. Entonces tienes en total una ganancia neta de 2 ATP, ¿no? Y el NADH igual. Van a ver acá un NADH, 2 NADH. Y como les mencioné, NADH va a ser el transportador de electrones por oxidación. Oxidación, recuerden que es la reducción de electrones o la donación, mejor dicho, una donación de electrones. Quiere decir, esta glucosa va a pasar por sus procesos, por su cascada, va a pasar por sus procesos acá y el NADH, tómenlo como que le va a robar electrones y va a generar este NADH, ¿no? O sea, al principio está como NAD, perdón, ¿no? Está como NAD. Al darle un electrón se va a formar NADH, ¿no? NADH, ¿no? Es por eso que se dice ¿cómo se llama? Que el NADH es un transportador de electrones, ¿no? Porque mediante oxidación, la glucosa, o sea, en este caso no es glucosa porque ya está degradada, pero le va a robar el NAD a la degradación de glucosa, le va a robar su electrón y por eso se forma NADH, ¿ya? Es por eso que se dice que mediante oxidación, como decía acá, ¿dónde está? Ah, perdón, estaba viendo adelante. Bueno, decía como por oxidación se extrae energía mediante transferencia de electrones, ¿no? Esta energía que se extrae va a ser transportada por el FAT-H, FAT-H2 y NAT-H2, ¿no? Como ven acá, va a ser transportada por NAT-H y FAT-H2, ¿no? Tengan en cuenta que estos van a ser los principales transportadores de electrones de alta energía. Tengan en cuenta su definición nada más, ¿no? Transportadores de electrones de alta energía. Y el ATP va a ser el principal paquete de energía utilizable, ¿no? Ah, me olvidé mencionarles acá, ¿ya? Esta infotita es importante, ¿no? Porque yo les mencioné en la primera clase o segunda clase que básicamente el ATP, toda su energía que libera, se debe más que todo al enlace fosfanidrio, ¿no? Fosfanidio, ¿no? Esa de acá. Que este va a ser entre los fosfatos, ¿no? Entre el grupo fosfatos va a haber este enlace, ¿no? Que en este caso en el ATP únicamente hay dos, ¿no? Porque el que conecta la ribosa con el fosfato va a ser el fosfoéster, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencioné, no? Que el fosfoéster va a conectar la ribosa con el fosfato. Y el que conecta la base nitrogenada con el azúcar va a ser el enlace N-glucosídico. Ay, me pica el ojo. Ah. Bueno. Eso es más que todo sobre química. Igual creo que ya lo han visto en química, porque en química yo me acuerdo de haber visto sobre ATP. Pero tengan en cuenta todo, ¿ya? O sea, todo esto, ¿ya? ¿Qué genera la energía? Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué genera más que todo la energía en ATP? Lo va a hacer en el enlace fosfonídrico. Igual es una pregunta de química, así que imposible que en biología les pregunte sobre química, pero tengan en cuenta eso nada más, ¿ya? ¿Dónde iba? Bueno, acá, sobre glucólisis, ¿no? Entonces ya tenemos todo sobre glucólisis. Empieza como glucosa, se degrada y genera piruvato. Su ganancia va a ser 2 ATP, 2 NADH, ¿no? ¿Me dicen si tienen dudas algo? Me escriben en el chat, porfa, para pasar. Ya, bueno. Vamos pasando, ¿ya? Si tienen dudas, me dicen con confianza, ya me escriben o me levantan la mano. Porque igual está medio complicado por cómo es. Como todo esto es bioquímica, o sea, literalmente hay un curso solo para ese tema. O sea, digo, hay un curso solo para estos procesos. La glucólisis es como 3 temas, creo, de bioquímica. Así que no hace falta que lo sepan todo, porque no creo que en biología les pregunten algo tan específico que después van a ver, ¿no?
Pero básicamente tengan en cuenta eso, que entra como glucosa, sale como piruvato mediante una degradación de la glucosa 6 carbonos, piruvato 3 carbonos, por eso sale como 2 piruvatos, ¿ya? Entonces una glucosa te da 2 piruvatos, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Bueno, después tenemos la cadena transportadora de electrones. No, eso no. ¿Eh? Eh, pero acá no está el ciclo de Krebs. Me faltó poner el ciclo de Krebs en el PPT, perdón. Bueno, vamos a ver, vamos a agrandarlo. Eh, eh, mm, ¿Dónde está? Perdón, perdón, chicos, me había olvidado. Yo pensé que lo había puesto. Descartar. Bueno, a ver. Bueno, entonces. Oh, carot. Ah, ya bueno. Entonces tenemos la glucólisis, que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, vamos a ir el proceso. Primero tenemos la glucólisis, que va a ser con la glucosa. Después que se forman los dos piruvatos, este piruvato va a cambiarse o va, por una enzima, va a convertirse en acetil-CoA. Este acetil-CoA va a entrar al ciclo de Krebs Ustedes acuérdense que cuando acaba la glucólisis tiene dos vías, ¿no? Una que es aeróbica y otra que es anaeróbica. Cuando es anaeróbica, o sea, anaeróbica me refiero cuando no hay oxígeno, se va a ir al lactato, o sea, va a generar una acidosis láctica. Pero en cambio, si es aeróbica, si hay energía, entonces va a irse al ciclo de Krebs, o también llamado ciclo de ácido cítrico, ¿no? Ácido cítrico más que todo por el citrato y todo eso, ¿no? Entonces tenemos que el piruvato, por una enzima, se va a convertir en acetil-CoA. Este acetil-CoA va a entrar en el ciclo de Krebs y se va a conjugar con el oxalacetato. Por eso es un ciclo, ¿no? Porque el acetil-CoA con el oxalacetato forman el citrato. Entonces el citrato forma todo esto, o sea, por encima va, y al final nuevamente genera oxalacetato. Entra de nuevo un acetil-CoA, se une nuevamente con oxalacetato y de nuevo sigue el ciclo, ¿ya? Eso tengan en cuenta, ¿ya? O sea, no hace falta que lo entiendan full a detalle, cada nombre, citrato, ixoscitrato, alfa-cetoglutarato. No hace falta que tengan en cuenta todo esto, pero tienen que tener en cuenta que el acetil-CoA, el piruvato, se cambia en acetil-CoA. A ver, para escribir. Igual no tengan en cuenta eso tampoco porque eso no lo menciona en su PPT, pero nomás se lo menciona, ¿no? O sea, tienen que tener en cuenta que el ciclo de Krebs es la formación de NADH y FATH, ¿ya? Porque acá se dan cuenta, en cada proceso, acá va a liberar CoA, ¿no? El acetil-CoA va a liberar CoA porque ya liberó su acetil y solo queda CoA, ¿no? O sea, se libera también coenzima A, pero más que todo CoA, ¿no? Acá libera agua, acá entra agua, acá se va a formar el NADH, el NAD se va a juntar con un electrón que vaya ha robado de acá y se va a formar NATH, ¿no? Y acá libera CO2 y demás, ¿no? O sea, tengan en cuenta más que todo lo que va a generar. Lo que va a generar va a ser NATH y FATH. Tengan en cuenta que en la glucólisis no se genera FATH, únicamente se genera FATH en el ciclo de Krebs, ¿ya? Eso tengan en cuenta, muy importante, ¿ya? Que únicamente el FATH se genera en ciclo de Krebs. En la glucólisis únicamente se genera NADH, ¿no? Entonces, en este caso, en el ciclo de Krebs se genera NADH y FATH, ¿ya? FATH, ¿no? Entonces, por estos procesos también se genera una molécula GTP. GTP y ATP es lo mismo, solo que una es una base de guanina y otra una base de adenosina, ¿no? Eso tengan en cuenta, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? GTP y ATP, ¿no? Uno es adenosín-trifosfato y otro es guanosincro-trifosfato, ¿ya? Eso lo único que cambia es la base hidrogenada, pero al final de cuentas su enlace es lo mismo. Entonces su función de liberar energía es lo mismo, ¿ya? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces tenemos que en cada acetil-CoA que entre, vamos a generar 3 NADH y un FATH. Ya. Igual no hace falta que sepan esto. O sea, no hace falta que sepan cuánto NATH, cuánto FATH. Yo creo que es imposible que les pregunten, creo yo. Pero no quiero escupir al cielo, pero creo que es imposible que les pregunten, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Y también se va a generar una molécula de GTP, ¿no? Eso es lo que genera cada ciclo del ciclo de Krebs. Y como les mencioné, el ciclo de Krebs
entra por un intercambio de piruvato, o sea, un transformador de piruvato o acetílico A. Y acuérdense que en la glucólisis pasa de una glucosa a dos piruvatos. Entonces, estos dos piruvatos van a cambiar a acetílico A y van a hacer su ciclo. Entonces, por cada glucosa que entre a la célula, va a haber dos ciclos de Krebs, ¿no? Porque si una glucosa genera dos piruvatos y cada piruvato se transforma en acetílico A y pasa por el ciclo de Krebs, entonces una de glucosa, por cada una de glucosa va a haber dos ciclos de Krebs, ¿no? O sea, dos rotaciones completas, ¿no? Entonces, por cada glucosa se van a generar 6 NADH, 2 FATH y 2 GTP, ¿no? Eso se lo digo como arriba, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, tenemos que ya se generaron FATH, ya se generaron NADH y ya se generaron este GTP, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este NADH? ¿Qué pasa con este FATH? ¿Qué pasa también con el NADH que se generó en la glucólisis? Entonces, este FATH, este NADH van a ir ahora a la fosforilación oxidativa. Es por eso que todo es un ciclo en cadena. O sea, no es como que cada uno sea independiente. Cada uno es en cadena, ¿no? Pasa la glucólisis, después ciclo de Krebs si es anaeróbica. Digo, si es aeróbica, perdón. Si es aeróbica, pasa ciclo de Krebs. Entonces, después del ciclo de Krebs, este FATH y NADH pasan a la fosforilación activa, que eso pasa igualmente en la mitocondria. Entonces, tenemos que en el citosol va a pasar la glucólisis. En la mitocondria, en la matriz, o sea, en la matriz mitocondrial, en la parte de adentro, ahí va a pasar ¿cómo se llama? El ciclo de Krebs. Y después, acuérdense que en la membrana interna, en las crestas, va a pasar la fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces ya tenemos dos procesos. Tenemos el ciclo de Krebs y tenemos la glucólisis, ¿ya? ¿Hasta ahí me siguen? Confirmen con check, con un like, si me siguen o no. Ya. Me avisan si van teniendo dudas porque es medio complicadito, ¿ya? ¿Dónde iba? Bueno, entonces ya pasamos por la glucólisis, ya pasamos por el ciclo de Krebs. Ahora toca la cadena transportadora de electrones, que básicamente es lo mismo que la fosforilación activativa, ¿no? Entonces, en la fosforilación activa va a ser literalmente la respiración celular, ¿no? Cuando dice respiración celular, engloba ciclo de Krebs y, ¿cómo se llama? Y fosforilación activa, ya, tengan en cuenta. Igual es un dato nomás, pero cuando te digan respiración celular, únicamente engloba fosforilación oxidativa y ciclo de Krebs. La glucólisis no lo engloba en la respiración celular, ¿ya? Eso tengan en cuenta nada más. Bueno, voy a poner... eh, 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 bueno. Básicamente, en el canal transportador de electrones va a ser lo que pase en la membrana mitocondrial interna, ¿no? Acuérdense que la fosforilación oxidativa va a ocurrir en la membrana mitocondrial interna, ¿no? Y esto básicamente va a ser un aceptor de los electrones que hayan robado el FATH y NADH y lo transporten a lo largo de estos complejos y hagan que este transporte active la bomba de protones. La bomba de protones va a liberar protones, en este caso H, porque ustedes saben que protones es hidrogeniones que han perdido su electrón, eso es H literalmente, ustedes ya lo saben, pero básicamente van a activar la bomba de protones y va a liberar protones, ¿no? Entonces tenemos cuatro complejos que son importantes. El complejo uno, complejo 2, complejo 3, complejo 4, ¿no? Por su ubicación, ¿no? También tienen otro nombre, por ejemplo, en complejo uno también se llama NADH deshidrogenasa. ¿Por qué se llama así? Porque va a deshidrogenar al NADH, ¿no? El NADH le roba su protón, su electrón, y lo convierte en NAD, ¿no? O sea, para después ser reciclado, o sea, para después ser reutilizado, para que nuevamente este NAD solito vaya a la glucólisis o vaya al ciclo Krebs a nuevamente robar un hidrogenio y así, ¿no? Eso es todo un reciclaje, tengan en cuenta. Como les mencioné en el anterior ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el anterior? Como les mencioné en el anterior de retículo plasmático, todo es un reciclaje. Por ejemplo, la clatrina también, cuando forma sus vesículas, se libera para ser reciclada. La ubiquitina, también cuando ya la marca y pasa al protosoma, se libera para que pueda nuevamente marcar otra proteína y demás, ¿no? Todo es un proceso, todo es un reciclaje. En la célula nada se pierde, ¿ya? Entonces tenemos que el complejo uno también se llama ATH deshidrogenasa, el complejo 2 también tiene otro nombre que es succinato deshidrogenasa, el complejo 3 también se llama citocromo BC1, el complejo 4 también se llama citocromo C oxidasa y demás, ¿no? Y acá también transportadores móviles tenemos la ubiquinona y el citocromo C, ¿no? Entonces en el complejo uno por parte, ¿ya?
Primero tenemos complejo uno. En el complejo uno se van a recibir un atache y va a liberar protones, ¿no? El atache, si se dan cuenta, está acá, este es el complejo uno, ¿no? El atache, el complejo uno recibe ese atache y le va a quitar su hidrógeno y lo va a liberar por la bomba de protones al espacio intermembrana, ¿no? Entre el citosol, o sea, digo, entre la membrana externa y la membrana interna. Solo tengan en cuenta esto ya por ahora, que va a liberar protones por una bomba de protones al espacio intermembrana. Después les explico por qué, pero tengan en cuenta nomás eso, ¿ya? Que va a liberar protones, ¿ya? Entonces después tenemos el complejo 2, que el complejo 2 está, si se dan cuenta, está algo más metido, o sea, al estar más metido en la membrana mitocondrial interna, en la parte interna de la interna, es algo redundante, pero, o sea, está bien, ¿no? Está en la parte interna de la membrana interna, ¿no? Entonces tenemos el complejo 2, que es la succinatosa desorganasa, ¿no? Esta recibe FATH. Si el complejo uno recibe NATH, el complejo 2 va a recibir FATH, ya se en cuenta, ¿ya? Entonces complejo uno recibe NATH, complejo 2 recibe FATH, ¿ya? Entonces este FATH lo recibe, igualmente le quita sus electrones, ¿no? Pero estos electrones no van a poder salir porque está por la bomba de protones, o sea, porque no tiene bomba de protones, porque no está en contacto con el espacio intermembrana, si se dan cuenta. Entonces, el único lugar que no tiene bomba de protones va a ser el citocromo, digo, el complejo 2, ¿ya? El complejo 2 o sustituto de sulfonasa va a ser el único que no tenga bomba de protones, ya eso tengan en cuenta. Pero entonces, si ya este bota protones, este no puede botar los electrones que ganó acá, o sea, ¿cómo se mueven los electrones entre complejo y complejo? Básicamente vamos a tener una proteína, que en este caso es la ubiquinona. No me confundan ubiquinona con ubiquitina. Acuérdense que ubiquitina es la que marca proteínas para el protosoma y la ubiquinona va a ser el que transporte estos electrones del complejo uno y complejo 2 al complejo 3. Quiere decir, esa ubiquinona, los electrones que ganan del NADH y FATH lo va a agarrar la ubiquinona. La ubiquinona lo agarra estos electrones y los lleva al complejo 3. Cuando llegan al complejo 3, nuevamente van a ser movidos, trasladados al complejo 4, pero ya no va a ser por la ubiquinona. La ubiquinona únicamente va a ser entre complejo uno, 2 y 3, ¿no? Del uno y 2 agarran los electrones y se dan cuenta, agarra el uno y el 2 y los lleva al 3, ¿ya? Eso tengan en cuenta, la ubiquinona, ¿ya? Y después, cuando llegan los electrones al complejo 3, van a pasar al complejo 4. ¿Pero cómo van a pasar? En este caso, por el citocromo C, que va a ser esa proteína que lleva electrones del complejo 3 al 4, ¿ya? Entonces, el citocromo C va a llevar del 3 al 4. No sé si se acuerdan que en la anterior de apoptosis les mencioné que en la vía intrínseca, cuando hay un fallo en la mitocondria y genera, por ejemplo, no, cuando hay un fallo nuclear y genera, por ejemplo, la P53 genera los cambios de Bach y Bax, por ejemplo, su aumento, entonces va a favorecer que salga el citocromo C de la mitocondria y eso favorece a la activación de la caspasa 9 y toda la apoptosis, ¿no? Acuérdense de eso ya, pero eso no es para hacerles como que para hacerles hincapié, ¿no? Pero, o sea, acuérdense de eso que les dije que el citocromo C salía de la mitocondria en la intrínseca y demás, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, el único que no va a bombear protones al medio intermembrana, al espacio intermembrana, va a ser el complejo 2. El complejo 3, 4 y uno sí lo van a hacer, ¿no? Entonces, ya tenemos eso, ¿no? Entonces acá como dice, ¿no? Recibe electrones del FATH, es el único que no bombea protones, ya eso tengan en cuenta. Después tenemos el complejo 3, también llamado citocromo BC1, recibe electrones de la ubiquinona y bombea 4 protones. Igual por la bomba de protones va a bombear 4 protones hacia el medio intermembrana, ¿no? Después tenemos el complejo 4, que ahora ya va a ser como la parte final, por así decirlo, ¿no? De estos complejos, porque en algunos textos dice que el ATP sintasa es complejo 5, pero más que todo tengan en cuenta hasta el 4, ¿ya? Esto llámalo como ATP sintasa, pero si le dice complejo 5, ustedes ya saben que el complejo 5, perdón, es el ATP sintasa, ¿ya? Entonces tenemos complejo 4. Transfiere los electrones finales al oxígeno, formando agua y bombea dos protones, ¿no? Entonces, Entonces acá tenemos que llegaron los electrones, ¿no? Por el citocromo C, del complejo 3, de la ubiquinona, del uno y 2 y demás, ¿no? Entonces tenemos que los electrones llegan al complejo 4. En el complejo 4 va a haber un oxígeno circundando por ahí, ¿no? Va a haber un oxígeno circundando por ahí, ¿no? Y este electrón va a favorecer a la unión del oxígeno con el hidrógeno, entonces va a formar agua. Este agua que forma ya está acá completita. Entonces en la respiración celular también se forma agua, ¿no? Entonces ya tenemos que los electrones
Porque en este caso los electrones ya están un poco cansados, o están un poco, ¿cómo decirlos? Sin tanta energía, porque la energía la usaron para favorecer a la bombeada de protones hacia el espacio intermembrana. Entonces estos electrones que quedan únicamente se unen al oxígeno y el agua para formar, digo, al oxígeno y el hidrógeno para formar agua. O sea, estos electrones en la parte final ya no tienen mucha importancia, por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando los electrones se escapan de acá? Cuando se escapan los electrones de acá, por ejemplo, y no son transportados por la ubiquinona, perdón, o citocromo C, pueden unirse a un oxígeno circundante y eso forma lo que ustedes ya conocen como radicales libres, ¿no? Entonces, cuando un electrón libre acá se escapa y se junta con un oxígeno, va a formar un radical libre. Ya ustedes ya saben que los radicales libres, o sea, es normal que tengamos en nuestro cuerpo radicales libres, pero vamos a tener también antioxidantes que lo combatan. Entonces, cuando hay un fallo en nuestra mitocondria y se generan más radicales libres, es cuando ocurre el problema, ¿ya? Entonces tenemos eso tenemos en cuenta sobre los cuatro complejos, ¿ya? ¿Me dices si tienen dudas algo? Bueno, de ahí tenemos sobre los cuatro complejos, entonces ya tenemos toda esta partecita, ¿no? La ATP sintasa es algo aparte de los cuatro complejos, pero estos cuatro complejos tienen en cuenta su transporte, ¿no? El complejo uno, complejo 2, bla, 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 bla. Igual no creo que haga falta que lo sepan tan detallado, nada más cómo funciona todo, pero bueno. Bueno, después tenemos sobre el ATP sintasa, ¿no? El ATP sintasa que es como el complejo 5 o la última parte para así poder generar este ATP, ¿no? Entonces, la ATP sintasa se va a favorecer de la gradiente de protones, porque acá tenemos que hay una bomba de protones. Y ustedes saben que cuando se bombea más solutos a un lugar, va a haber una concentración mayor. Y cuando hay una concentración mayor y tu membrana es permeable, va a favorecer la difusión simple, ¿no? A que entre, ¿no? Pero si no es permeable, no va a favorecer, ¿no? Es por eso que acuérdense que les mencioné que la mitocondria, perdón, la membrana mitocondrial interna era impermeable a hidrogeniones, o sea, a los protones que han salido es impermeable, o sea, no pueden entrar estos protones. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen por este canal que está acá en la ATP sintasa, ¿ya? Esto tengan en cuenta. Ustedes acuérdense que por gradiente de protones, los protones van a tener tendencia a entrar, porque hay mucho más en el medio intermembrana que en el medio, en la matriz mitocondrial, ¿no? Hay mucho más en este espacio de intermembrana que en esta matriz mitocondrial. Entonces van a tender a entrar. Pero como la matriz mitocondrial no es permeable, únicamente van a poder entrar por este canalcito de acá. Entonces, este canalcito de acá se lleva toda la energía y demás, ¿no? Eso tengan en cuenta, ya la diferencia de gradientes, ¿ya? Entonces tenemos la turbina molecular, o así se le llama también a la ATP sintasa. ¿Por qué? Porque básicamente, como les dije, la ATP sintasa se va a aprovechar de esta gradiente o de este paso de electrones para así poder cambiar o juntar el ATP y formar el ATP, ¿no? Acá lo vamos a ver más explicado, ¿no? Pero básicamente más así, aspectos generales sobre la ATP sintasa es que es un complejo, tiene dos complejos, perdón, que uno va a ser el FO y uno va a ser el Fe1. No sé si es F0 o FO, pero yo lo voy a decir FO porque como acá dice fracción sensible a oligomesina, pero no sé si es F0 o FO, ¿ya? Pero básicamente tiene dos complejos, ¿no? El primero, que es una fracción sensible a la oligomicina, este va a ser el que permita entrar todo el hidrogeniones, ¿no? Todos los protones, ¿no? Porque acá se dan cuenta es la matriz y esta es el espacio intermembrana, ¿no? Acá van a estar acumulados los protones en esta parte de acá y van a tener tendencia a entrar. Y lo van a hacer principalmente por esta fracción sensible a la oligomicina, ¿no? Entonces, esto, perdón. No. Entonces, el complejo FO va a funcionar como el rotor que gira por el flujo de protones, ¿no? Entonces, por acá van a entrar los protones y después van a pasar al complejo 2, que en este caso es el F1 o fracción uno, ¿no? Entonces, acá lo que va a pasar en esta fracción uno es que tiene diferentes subunidades. Tiene subunidad beta, subunidad alfa, subunidad gamma y demás, ¿no? Y no hace falta que las sepan todos, pero tiene que ser cada complejo, ¿no? Entonces el complejo F1 lo que va a hacer es que se va a proyectar a la matriz mitocondrial y contiene las subunidades catalíticas alfa y beta, ¿no? Acá tenemos acumulación de protones. Los protones van a entrar y van a entrar a la matriz mitocondrial y lo van a hacer para así poder activar esta fracción uno. En la fracción uno van a estar las unidades alfa y beta, que son bastante importantes, y la gamma. La gamma básicamente va a ser el eje
las alfa va a ser como la división entre cada beta, y las beta van a ser donde se forme el ATP, ¿no? Lo que va a pasar es que las unidades beta van a tener diferentes formas de presentarse. Una que es laxo, otro que es tenso y otro que es abierto. Va a ser como una turbina, si se dan cuenta, ¿no? Cuando gira esta turbina por la entrada de protones, es como cuando tú tienes tu molino de agua y baja agua, entonces va a moverse esta turbina, ¿no? Bueno, así funciona más que todo. Entonces tenemos tres formas de las cuales se presentan cuando se rota, ¿no? La rotación de la unidad gamma induce tres estados de la unidad beta. O sea, cuando esta gamma, que es el centro de todo, se mueve, va a mover a lo demás, ¿no? Entonces esta gamma se mueve más que todo por la inducción o por la entrada de protones, que va a generar esta fuercita que mueva. Entonces tenemos tres formas de las cuales se presenta la unidad beta. Una es la laxa, la tensa y la abierta. La laxa básicamente va a ser donde se una el ADP con un grupo fosfato, ¿no? Con un fosfato libre, ¿no? Eso, acá va a favorecer la entrada de un ADP con un fosfato libre. Entonces se unen, nada más están unidas ahí. Después, por el movimiento, van a pasar de laxo a tenso. En tenso, como su nombre lo dice, va a estar tenso. Y esto va a favorecer a la unión, o sea, cuando se choca ADP con fosfato, se forma el ATP. Entonces va a favorecer al enlace entre el ADP y el fosfato, que en este caso forma el ATP, ¿no? Y después tenemos el O, que es su open o abierto, que va a ser la liberación de ATP, ¿no? Como siempre dice, ¿no? O sea, va a favorecer la liberación de ATP. Es como un ciclito, ¿no? Entonces, primero está en laxo, después en tenso y después abierto, ¿no? En laxo se une todo, en tenso se juntan las cosas y en abierto salen las cosas, ¿no? Es facilito eso, ¿no? Entonces ya tenemos todo cómo funciona la fluorescencia oxidativa. Entra por acá los electrones, por NATH, FATH, se mueven por la ubiquinona, pasan al complejo 3, de complejo 3 por citocromo C al complejo 4 forman agua por oxígeno y hidrogeniones que se unen por la acción de los electrones libres que quedaron. Y después estos protones que salieron por la bomba de protones, el único que no tiene bomba de protones es el complejo 2, salen al espacio intermembrana los protones y tienen tendencia a entrar. Entonces entran por la fracción de leucina, después pasan a la fracción uno y en la fracción uno ya ocurre todo de ADP más sulfato que genera ATP. ¿Ya? Eso tengan en cuenta. Entonces, ahí ya tenemos todo ¿cómo se llama? Sobre ATP, digo, ya tenemos todo, ¿no? Ya tenemos sobre la fosforilación nativa, ya tenemos como ciclo de Krebs, ya tenemos glucólisis, ¿ya? Y ahora falta beta oxidación, que lo voy a decir por arriba beta oxidación, porque yo no vi en su PPT, o sea, yo estaba viendo su PPT y no lo vi, así que lo voy a decir por arriba beta oxidación. Y después también está la fotosíntesis, ¿ya? Vamos a terminar con beta oxidación para ya terminar sobre las células. Bueno, después tenemos beta-oxidación. Beta-oxidación básicamente es un proceso que también ocurre en la mitocondria, que degrada ácidos grasos. Beta-oxidación base de litio, ¿no? Ustedes saben que lipios, su monómero va a ser los ácidos grasos, ¿no? Entonces degrada ácidos grasos de cadena larga a unidades de acetil-CoA. Y ustedes saben que este acetil-CoA va a volver al ciclo Krebs a ser utilizado, ¿no? Es por eso que si tu cuerpo ya no tiene carbohidratos, o sea, ya no tiene la fuente principal de energía, va a recurrir a los lipios para así generar energía. Y esto lo va a hacer por la beta-oxidación. Eso nomás tengan en cuenta sobre la beta-oxidación, que va a ocurrir cuando tu cuerpo ya no tenga energía de carbohidratos y requiera los lipios, degradarlos a su unidad, que es ácidos grasos. Y estos ácidos grasos van a pasar por beta-oxidación y van a formar acetil-CoA. Y ese acetil-CoA pasa de nuevo al ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs, ya ustedes saben, ¿no? Forman ATH, FATH, pasa después a fosforilación oxidativa y demás, ¿no? Ustedes ya saben eso. Pero esto como comentario les voy a decir, pero básicamente ¿cómo se llama? Para que pase el acetil-CoA necesita una carnitina, ¿no? Es una carnitina. O sea, para que el acetil-CoA pase del citosol al espacio intermembrana y después del espacio intermembrana pase a la matriz mitocondrial y todo lo demás, necesita su carnitina, ¿eh? Con factores esenciales, vitaminas, eso no tiene mucha importancia, ¿no? Pero rendimiento por cada ciclo de dos carbonos eliminados se produce un FATH, un ADH y un acetil-CoA, ¿ya? El acetil-CoA entra directamente al ciclo de Krebs. Eso les sirve como comentario, ¿ya? Pero no hace falta que lo sepan. Eh, 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 bueno, acá algo importante es que cuando ustedes hagan o sea, cuando tu célula haga tu fosforilación oxidativa, también van a haber protones que no logren ingresar por la ATP sintasa y se queden por acá. Y estos van a ser expresados como calor, ¿no? Entonces estos protones que quedan acá van a generar calor dentro de tu célula. Es por eso que si tú tienes, o sea, si tu célula
eh, si tu célula usa todos los protones, si todos los protones entran por acá, quiere decir que que tu célula está funcionando bien, ¿no? O sea, tu célula no desperdicia protones. Y si no desperdicia protones, significa que no hace falta que haga más ciclos de fosforilación oxidativa para así generar más ATP. Me siguen, ¿no? O sea, si tu cuerpo no desperdicia los protones y todos entran, tu cuerpo no necesita hacer más veces fosforilación selectiva, porque si tus protones se pierden, no va a haber tanta gradiente y no va a generar tanto ATP. Entonces necesita nuevamente hacer esto, nuevamente hacer eso. Entonces necesita gastar más glucosa, necesita quemar más alimentos, ¿no? Entonces, si tu cuerpo, o sea, si usa bien sus protones y los ingresa y genera ATP, todo bien, entonces lo que va a favorecer es a que se almacenen más lípidos y demás, ¿no? Listo, hasta acá, ¿no? Termogénesis extraoxidativo, ¿no? Disipación del gradiente de protones como calor en lugar de ATP, ¿no? O sea, acá dice disipación del gradiente de protones como calor en lugar de ATP. O sea, en lugar que los protones que están en el espacio intermembrana entren a tu matriz mitocondrial, lo que va a hacer es que se disipen como calor. Si se disipan como calor, no entran. Y como no entran, tu cuerpo necesita hacer nuevamente fosforilación activativa para así generar más protones y para que así entren más protones, ¿no? Me siguen, ¿no? O sea, que entren más protones y entonces generen más ATP. Pero si tu cuerpo disipa mal, quiere decir que va a quemar más energía. O sea, va a quemar más. O sea, si tu cuerpo disipa más protones, en primer lugar, va a generar más termogénesis. O sea, va a generar más temperatura, ¿no? Porque esta temperatura, estos protones se van a disipar y van a generar alta temperatura. Pero en cambio, si tus protones entran bien a la célula, lo que va a pasar es que se va a almacenar energía, ya sea por lípidos, glucógeno y demás, porque tu cuerpo no necesita hacer de nuevo fusión reactiva para así generar más ATP, ¿no? O sea, es básicamente si aprovecha bien los protones que salen o si no los aprovecha. Si se disipan, va a gastar más energía para generar más ATP. Y si no los aprovecha, digo, si los aprovecha, necesita almacenar energía porque los aprovecha bien, ¿no? Y genera bien ATP, ¿no? Una alta termogénesis reduce el almacenamiento de grasas y glucógeno, ¿no? Acá dice, alta termogénesis significa creación de temperatura, quiere decir por los protones que se disipan, va a generar temperatura. Esto quiere decir que si se genera temperatura, quiere decir que no aprovecha bien los protones, ¿no? Entonces necesita hacer nuevamente fosforilación negativa, quiere decir va a reducir el almacenamiento de grasas, glucógeno. Grasas quiere decir beta oxidación pasa a acetil CoA, ciclo de Krebs, fosforilación negativa. Glucógeno, gluconeogénesis pasa a glucosa, glucosa, piruvato, ciclo de Krebs, fosforilación negativa. Y entonces, si hay más termogénesis, va a haber una reducción de almacenamiento de grasas y glucógeno, porque este almacenamiento lo va a romper para así poder generar más energía, ¿no? Pero si hay una baja termogénesis, o sea, si hay una baja generación de temperatura, quiere decir que no se disipan los protones, no se disipan, entonces no genera calor, entonces no hace falta ¿cómo se llama? Que se rompan este almacenamiento, entonces no favorece al almacenamiento de grasas y glucógeno, ¿no? Es algo complicado, pero si me entendieron, ya tienen todo. Si tienen dudas, me dicen, porque ya creo que he dado como 20 vueltas. ¿Tienen dudas sobre eso? Confían con un check. Ya, chicos. Ya, mira, a ver, básicamente, así para empezar de cero, mira. Acá, los protones que se liberan acá, estos protones de acá tienen dos vías. Una de esas vías es que se disipen. Si se disipan, se van a disipar como calor. Si se pierden estos protones en el espacio intermembrana, se van a disipar como calor. Si se disipan como calor, van a generar calor, no van a generar temperatura. Pero en cambio, si hay una baja disipación, si hay una baja disipación, quiere decir que no se pierden. Van a entrar nuevamente por tu ATP sintasa y van a generar ATP, ¿ya? Hasta ahí estamos bien, ¿no? O sea, si se disipan, significa que se pierden protones, y si se pierden protones, no entran muchos a la ATP sintasa y no se forma mucho ATP. Entonces, ahí estamos, ¿no? A ver, ¿me confirmas? Estamos hasta ahí. Ya. Entonces, sí, ya estamos ahí, ¿no? Entonces se disipan. Vamos a poner el primer caso, ¿no? El primer caso se disipan, o sea, que se pierdan. Vamos a decir que se pierdan. Si tus protones se pierden por acá, no entran por acá, va a haber poco ATP. Entonces, si hay poco ATP,
tu cuerpo necesita hacer varias veces este proceso, o sea, tiene que repetir este proceso para así poder generar más ATP, ¿no? Porque si bien no es que se disipen todos, se va a disipar una parte, pero si esta parte es un poco grande, va a afectar al ATP. Y si afecta al ATP, tu cuerpo necesita hacer más fosforilación activa, o sea, quiere decir generar más protones, gastar más NADH, gastar más FADH, para así generar más ATP, ¿ya? Imagínate que imagínate que lo normal, o sea, es un caso, ¿no? Imagínate que lo normal es 4, generar 4 ATPs, pero tu cuerpo disipa los protones y únicamente genera 2 ATP, ¿ya? Entonces tu cuerpo, para generar muchas veces más estos 2 ATP, va a tener que degradar el almacenamiento de grasas y glucógeno para así generar más vías que generan ATP, ¿no? Por ejemplo, en glucógeno, ustedes acuérdense que el glucógeno es almacenamiento de glucosa, que se almacena por glucógeno. Entonces, en la gluconeogénesis, tú rompes este glucógeno para formar glucosa y ya tú tienes glucosa base. Entonces esta glucosa base va a pasar por tu glucólisis, va a pasar por tu ciclo de Krebs, va a pasar por tu formación activa y así generas más ATP. Entonces cuando tú tengas una disipación de protones grande, es que se va a reducir el almacenamiento de grasas y el almacenamiento de glucógeno, ¿ya? Pero si, vamos, entonces hasta ahí estamos bien, ¿ya? Entonces si tú tienes caso contrario, tú tienes una buena reabsorción de protones. O sea, tus protones van a entrar bien por la ATP sintasa y no se van a perder. En caso no se pierdan, lo que va a favorecer va a favorecer al almacenamiento de grasas. Porque si tú generas bien ATP, o sea, si tu ATP se genera muy bien, tú no necesitas romper glucógeno, tú no necesitas romper ácidos grasos y demás, ¿no? Entonces, si tú no necesitas romper nada, va a favorecer el almacenamiento de tus lípidos, de tu glucógeno y demás, ¿no? Entonces, ¿me dice? Está algo complicado igual, pero no creo que pregunten sobre esto porque está medio complicadito, ¿ya? Ya, entonces vamos con la siguiente. Bueno, como les mencioné antes, sobre radicales libres, ¿dónde está mi mouse? Sobre radicales libres que también se generan en la mitocondria. En la mitocondria es el principal lugar donde se van a generar los radicales libres, ¿no? Que va a ser una fuga de protones en la cadena principalmente complejo 1 y 3, porque acuérdense que el 2 no está en contacto con el espacio intermembrana, más que todo va a ser 1 y 3, que estos electrones se van a fugar y se van a unir al oxígeno. Al unirse con el oxígeno van a crear el superóxido. El superóxido ustedes saben que es el precursor de todo, que después puede generar hidroxilo, puede generar tal, ¿no? Eso ustedes ya saben. ¿No? Entonces, ustedes saben qué hace el estrés oxidativo, que es, afecta a lípidos, proteínas, ADN mitocondrial, ADN. Ustedes ya saben eso, ¿no? Bueno, después tenemos sobre las células vegetales que van a tener su cloroplasto. Ustedes ya saben qué es la fotosíntesis. Eso no hace falta que les diga la fotosíntesis, ¿no? Fotosíntesis básicamente es de dióxido de carbono, pasar de dióxido de carbono a oxígeno, ¿no? Ustedes ya saben eso, ¿no? Entonces básicamente tenemos los plastos. Una cosa es cloroplasto, otra cosa es plasto, ¿ya? Plastos va a ser todo este grupo de familias. En plastos tenemos leucoplastos, tenemos cloroplastos, tenemos cromoplastos. Todo lo que termine en plastos va a pertenecer a la familia de plastos, ¿ya? Entonces, cloroplastos es el principal acá, que va a ser como va a ser su hermano de la mitocondria. O sea, tienen un proceso bastante parecido. Pero algo importante, que por ejemplo en las plantas, no vayan a pensar que en las plantas, si hay cloroplastos, no hay mitocondrias. O sea, siempre va a haber mitocondrias. O sea, aparte de las mitocondrias que están en tu célula vegetal, también va a haber un cloroplasto, que va a ser la fotosíntesis. Pero, aparte de eso, cloroplasto, también hay mitocondria en tu célula vegetal. O sea, no pienses que en una célula vegetal, como hay cloroplasto, no hay mitocondria. O sea, también hay mitocondria. A pesar de ser dos vías energéticas, en las células vegetales, más que todo en las algas, en las plantas, van a encontrar este cloroplasto, ¿ya? Entonces, el cloroplasto le digo bastante parecido a la mitocondria porque tiene una doble membrana, externa e interna, y esta externa tiene porinas. Acuérdense que en la mitocondria es lo mismo, ¿no? La externa tiene porinas y por eso es permeable a bastantes solutos. En cambio, la interna es impermeable a solutos, o sea, es altamente selectiva, altamente específica, ¿no? Es impermeable a protones. Es por eso que los protones no pueden entrar, ¿ya? Eso acuérdense, ¿ya? Entonces tenemos bastantes partes del cloroplasto, la envoltura, doble membrana externa e interna, la externa tiene porinas, el estroma, que va a ser como el citoplasma de la mitocondria, digo, del cloroplasto, perdón. El estroma va a ser como el citoplasma del cloroplasto, como mencioné acá.
el citoplasma del cloroplasto contiene igualmente ADN, ribosomas y las enzimas para la fijación de dióxido de carbono, ¿no? Acuérdense que es bastante parecido a la mitocondria, ¿no? Ustedes en la mitocondria vieron igual, ¿no? Que la matriz mitocondrial, o sea, la parte interna, tenía ribosomas, tenía enzimas y también tenía su ADN mitocondrial, que es el circular. Eso acuérdense, ¿ya? Va a ser bastante parecido en el cloroplasto. Después, algo importante es su sistema de tilacoides. Tilacoides básicamente son como estas bolsitas acá aplanadas. Estos van a ser los tilacoides, ¿ya? Y va a ser un sistema, porque están todos juntitos, si se dan cuenta, ¿ya? Tilacoides, esa cosa aplanada donde ocurre la fase luminosa. Grana, pilas de tilacoides interconectados. Lumen, espacio intertilacoidal, donde va. Algo importante que tengan en cuenta que el estroma, su pH es de 7 y el lumen, o sea, el espacio dentro de los tilacoides va a ser de 5. Igual es un dato así irrelevante, pero tengan en cuenta eso, ¿ya? Entonces, y su pH 5, lo voy a explicar más tarde, pero básicamente su pH 5 es porque como entran protones, y ustedes acuérdense que los protones son inversamente proporcionales al pH. Entonces, como hay más protones, va a bajar el pH. Ya es por eso que dentro de los tilacoides su pH va a ser de 5. Ya es como un comentario nada más, ¿ya? Entonces tenemos tilacoides, la agrupación de tilacoides se llama grana, espacio intratilacoidal, que va a ser la parte de adentro. Después tenemos los pigmentos, ¿no? Porque ustedes saben que después tenemos los cromoplastos van a ser los que van a dar el pigmento anaranjado, rojo y demás, ¿no? Los cloroplastos van a ser más que todo el pigmento verde. Si se dan cuenta, son verdecitos, ¿ya? Y después los leucoplastos también sirven para almacenamiento, si no me equivoco. Y además, ¿no? Hay bastante tipo de plastos. ¿Ya? Bueno, tenemos los pigmentos que son las clorofilas que van a estar agrupados en los fotosistemas. Vamos a ver un ratito, pero básicamente los cloroplastos tienen dos fotosistemas. Si en la fosforilación oxidativa era complejo uno, complejo 2, complejo 3, complejo 4, en la fotosíntesis va a ser fotosistema uno, fotosistema 2, ¿ya? Eso tengan en cuenta. Hasta ahí vamos, ¿ya? Entonces tenemos fotosíntesis, ya tenemos cloroplastos, sus partes, ya tenemos todo eso, ya hasta ahí me están siguiendo, ¿no? Entonces en la fotosíntesis van a haber dos fases por las cuales van a ocurrir. Una va a ser la fase luminosa y otra va a ser la fase oscura. Fase luminosa básicamente quiere decir porque necesita el sol para funcionar, ¿no? Porque necesita los fotones que libera el sol para así poder liberar electrones, ¿no? Entonces tenemos su ubicación, va a pasar en la membrana tilacoide, va a ser un proceso de captura de la luz por los sistemas 2 y uno, ¿ya? Lo que va a pasar, fotólisis del agua, bombeo de protones y síntesis de ATP y NADPH, ¿ya? Una diferencia importante es que acá se genera NADPH, ¿ya? Acuérdense que en la glucólisis y en el ciclo de Krebs era NADH y también en la beta oxidación, ¿no? En la beta oxidación era NADH, ¿ya? Pero acá en la fotosíntesis va a ser NADPH, ¿ya? Va a haber una P acá. Que lo vamos a ver en bioquímica igual, pero este sirve para la vía de las pentosas, ¿ya? No hace falta que lo sepan, así que solo quiero que diferencien que uno es NADH y otro es NADPH, ya se tengan en cuenta. En la fotosíntesis se va a generar NADPH, ¿ya? Eso, hasta ahí estamos, ¿ya? Entonces, primero tenemos la fase luminosa, que es por los fotones. Entonces, los fotones van a afectar estos fotosistemas, que tenemos fotosistema 2, fotosistema uno. Un comentario es que si bien en la fosforilación activa era complejo uno 2 y 3 y 4 era por el orden que estaban, ¿no? Pero en este caso se dan cuenta que el fotosistema 2 está primero que el uno. Han puesto el nombre nada más por cuál encontraron primero. Encontraron primero el 2 y le pusieron, encontraron primero el uno, le pusieron uno. Pero después encontraron el 2 y le pusieron 2, pero el 2 estaba antes que el uno. O sea, es un comentario medio estúpido, pero les digo nada más. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que los fotones, o sea, la luz va a chocar con estos fotosistemas y va a favorecer a la liberación de esos sistemas, van a liberar electrones, si se dan cuenta de estos electrones de acá, lo van a liberar por los fotones que chocaron, ¿no? O sea, que le cayeron, ¿no? Entonces van a liberar electrones. Estos electrones que perdieron, necesitan recuperarlos. ¿Y cómo los va a recuperar? ¿Cómo se dice? Por la fotólisis del agua. Entonces el agua que está acá, acá tienen agua, ¿no? Su H2O. Entonces, el H2O se va a separar para así liberar electrones. Acuérdense que en la fagocitación oxidativa lo que pasaba es que los electrones favorecían al junte de hidrogeniones con oxígeno. Pero en este caso es lo contrario. Como perdió un electrón
necesita recuperarlo, lo va a recuperar mediante la rotura, la fotólisis del agua, que el agua se separa, ustedes saben que en hidrogeniones y oxígeno. Entonces va a haber una fotólisis de agua, ¿no? Acá se separa. Tú separas tu oxígeno y separas tu hidrógeno. Entonces acá libera un electrón y va a recuperarse, ¿no? Entonces después va a pasar a la plastoquinona, que es parecido a la uquinona, si se dan cuenta, es parecido a la uquinona. No hace falta que lo sepan. Es algo irrelevante. O sea, tengan en cuenta nomás el proceso. Yo les explico el proceso nomás para que sepan, pero yo creo que es bastante imposible que les pregunten algo específico del proceso. Igual, como os dije al principio, no quiero escupir al cielo, pero creo que es bastante imposible porque es algo complicadito. O sea, yo creo que si les preguntan, es la pregunta nivel 3 la más difícil, así que también difícil. O sea, yo he visto el examen con 2025 uno y 2. Y, o sea, por ejemplo, las preguntas nivel uno nivel 2 eran como que, ¿qué hace la quinesina? O qué favorece la permeabilidad de la membrana. O sea, preguntas regaladas, porque ustedes ya saben. Pero si preguntan algo difícil, yo creo que va a ser nivel 3 mínimo. Bueno, y como les mencionaba, ¿no? Entonces este pierde su electrón por los fotones que liberaron por la luz y va a recuperarlo por la fotólisis del agua. El agua se separa en hidrogeniones y en oxígeno. Entonces libera este electrón, va a la plastoquinona, en este caso se llama plastoquinona, en el otro la euquinona, ya tengan en cuenta. Y después van a pasar por esta plastoquinona, se la va a pasar a la plastocinina y después va a pasar a la fotosistema uno, ¿no? Entonces acá ya tenemos en el fotosistema uno, ¿no? Este oxígeno ya se liberó. Acá ya se liberó oxígeno. Acá el oxígeno ya se fue. Ya se fue a usarse, a liberarse nada más, ¿no? Pero el oxígeno ya se fue. Ahí ya tienes una ganancia de un oxígeno. ¿Ya? Entonces tenemos que los protones van a ir por la plastocinona, van a ir al fotosistema uno. En el fotosistema uno, por la ferrodoxinas, van a ir al NADPH y van a formar NADPH, o sea, van a ir al NADP, perdón, y les va a donar este protón y va a formar NADPH, ¿ya? Ahí, hasta ahí me siguen, ¿no? Hasta ahí ya estamos todos juntos. O sea, es algo parecido si se dan cuenta. O sea, hay proteínas que van a mover los electrones igualmente. O sea, es algo parecido siempre, ¿ya? Entonces, acá tenemos igualmente la ATP sintasa, pero en este caso, si se dan cuenta, está volteada, ¿no? O sea, no está volteada porque acá está el tilacoide lumen y acá está el estroma, ¿no? O sea, no, sí está volteada, ¿no? Porque en la ATP sintasa en el ATP sintasa de la, ¿cómo se llama? De la fosforilación selectiva, la parte más grandecita daba daba hacia la matriz mitocondrial. En este caso, la parte más grande, que es la fracción uno, va a dar hacia el estroma. Y el estroma va a ser la parte de afuera, si se dan cuenta, ¿no? Acuérdense, ¿no? Estroma es la parte de acuerdo. El lumen del tilacoide es la parte de acá. Entonces va a estar volteada la ATP sintasa. ¿Por qué? Porque dentro del tilacoide va a haber, ¿cómo se llama? Va a haber la acumulación de protones. ¿Y cómo se van a acumular estos protones? Se van a acumular por este citocromo de acá, ¿ya? Este ciclomo de acá va a ser como una bomba de protones que va a ser el B6F. Eso o sea, se lo digo porque entiendan más, pero es algo muy complicado. Ya, pero esto va a funcionar como bote de protones, va a liberar protones acá, va a generar una acumulación, igual que en el otro momento, ¿no? Acumulación, liberación, cambio de turbina entre laxo, tenso y abierto, de ATP, de ADP, perdón, se va a juntar con el fosfato y va a formar ATP, ¿ya? Entonces hasta ahí estamos, ¿no? Algún comentario es que está inverso, está ATP sin tasa, ¿no? Pero, o sea, igual no hace falta que sepan si está inverso, si está bueno. O sea, nomás tienen que entender cómo funciona el proceso. O sea, qué es lo que hace la fotosíntesis, qué hace la fase luminosa, qué hace la fase oscura. No hace falta que sepan, por ejemplo, la plastoquinona, la plastocinina, la ferrodoxina puede ser, ferredoxina puede ser, pero no creo. Ferredoxina, acuérdense que es del fotosistema uno hacia el NADP, ¿no? Que es, le va a favorecer, le da su hidrogeno para así formar NADPH. ¿No? Entonces estamos hasta ahí. Acá formamos oxígeno y formamos NADPH, ¿ya? Y aparte formamos ATP por la ATP sintasa, ¿no? Entonces estamos hasta ahí, ¿no? Entonces formamos NADPH, formamos oxígeno y ATP. Entonces, este NADPH que está acá va a ir, por ejemplo, no sé, puede ir también a la beta oxidación o demás, ¿no? O sea, es un reciclaje, si se dan cuenta, ¿ya? Igual lo vamos a ver después ya, pero... pa. O sea, básicamente todo es un sistema en conjunto. Por ejemplo, en las, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? En las... En las células normales, lo que pasa con el NADPH es que va a ir a las vías enfrentosas. En cambio, también en los cloroplastos también forman NADPH, pero este NADPH no tiene
no tiene mucha, ¿cómo decirlo? No tiene mucha importancia o no tiene mucha relevancia en o sea, funcionan en los cloroplastos, este NADPH no funciona más que, o sea, en la fase oscura, no sirve nada este NADPH en la fase oscura, eso quiero decir. O sea, ay, perdón, tengo mi bloqueo, ¿no? Olvidé lo que dije. O sea, sí sirve, pero digo, su principal función de la fase luminosa va a generar ATP, va a generar oxígeno y va a generar NADPH. Este NADPH después pasa a la fase oscura para así usarse y ya botar este dióxido de carbono. Ya entonces, olviden lo que dije porque me dio un lapsus, perdón. Ya entonces después tenemos la fase oscura, que fase oscura es lo mismo que ciclo de Calvin, ¿ya? Porque todo este va a ser un ciclo de Calvin. Si se dan cuenta es algo parecido al ciclo de Krebs, que es como un ciclo, o sea, porque los dos son ciclos, obvio que son parecidos, ¿no? Si son un ciclo. Pero en este caso este se llama ciclo de Calvin, ¿ya? Ciclo de Calvin-Benson, ¿ya? Que ciclo de Calvin-Benson pueden asociarlo como que empieza con C y va a botar, o sea, ¿cómo decirlo? Va a eliminar dióxido de carbono, ¿no? Porque ustedes saben que las plantas, como eliminan dióxido de carbono, ¿no? Por eso dicen que la planta es tan buena. O sea, igual ustedes ya saben, ¿no? Eso es cultura general. Ya, entonces, ¿dónde se va a ubicar la fase oscura? Entonces tenemos que la fase luminosa es en la membrana tilacoide, pero en cambio la fase oscura va a pasar en la parte de afuera, va a pasar en el estroma, ya que va a ser como el citosol del cloroplasto, ¿no? En el estroma del cloroplasto va a pasar. ¿Y qué va a pasar acá? Va a pasar una fijación de carbono. Eso es lo que va a ocurrir en la, ¿cómo se llama? En la fase oscura. Lo que va a pasar es que el carbono que reciba se va a eliminar. ¿Y cómo se va a eliminar? Básicamente por diferentes procesos, que es imposible que lo sepan todos, pero básicamente tienen que saber esta enzima acá, la rubisco, porque yo vi que le hizo hincapié en la PPT, pero básicamente la rubisco lo que va a hacer es que va a fijar el carbono, o sea, va a fijar estos carbonos, lo va a fijar por la rubisco, que tiene un nombre más largo, pero díganle Rubisco nada más, ¿no? Entonces, Rubisco va a fijar el carbono. Ese carbono después va a pasar por diferentes procesos. Acá libera ATP, gasta ATP. Si se dan cuenta, gasta 6 ATP y genera 6 ADP. Estos ADP después pueden ir a la parte de acá para unirse con el fosfato y generar ATP nuevamente. Pero le digo que todo es un reciclaje. ¿Se dan cuenta? Todo es un reciclaje, ¿ya? Entonces, después tenemos también NADPH, que se van a gastar NADPH y después acá se gastan otros 3 ATP, ¿ya? Entonces tenemos tres pasos hay en el ciclo de Calvin-Benson. Uno es la fijación de carbono por la Rubisco, ahí tengan en cuenta, ahí estamos, ¿no? Fijación de carbono por la Rubisco. Después tenemos reducción, se reduce. Este dióxido de carbono, que en este caso es glicerato, se reduce a gliceraldehído 3-fosfato. Esto es importante, gliceraldehído 3-fosfato, porque gliceraldehído 3-fosfato después te va a servir para la producción de azúcares, va a producir glucosa. Y ahí estamos, ahí volvimos al ciclo. O sea, si ya tú tienes una producción de glucosa, esa glucosa va a ir a tu mitocondria. En las plantas va a ir a tu mitocondria, va a pasar glucólisis. No, perdón, mitocondria no, porque la glucólisis no pasa en la mitocondria, pasa en el citosol. Pero va a ir a tu citosol, la glucosa, va a hacer glucólisis. Esta glucólisis va a formar piruvato. Dentro el piruvato va a entrar a tu mitocondria, va a formar acetil-CoA. Esta acetil-CoA, ciclo de Krebs, tienes un NADH, FATH. Este NADH, FATH va a ir a función activa y ya tienes nuevamente energía. Entonces, hasta ahí no, es un ciclo todo, si se dan cuenta. Entonces, va a generar energía por la producción de glucosa. Esta glucosa va a ir a tu glucólisis y ya saben ustedes, ¿no? Entonces, ciclo de Krebs más que todo porque después tiene la RUB-BP, que va a ser la Rubisco, que después va a favorecer la fijación nuevamente de dióxido de carbono. Entonces, tenemos que por cada 3 dióxido de carbono se van a usar, o sea, se van a eliminar no, se van a usar 9 ATP, ahí, haciendo su suma, se dan cuenta que 6 3 se van a usar 9 ATP y se van a usar 6 NADPH, ¿ya? NADPH, ¿ya? Ahí estamos, ¿no? Este ATP se degrada a ADP, puede ser reutilizado, por ejemplo, acá para formar ATP nuevamente. El NADPH igual, se le quita su protón, puede ser utilizado nuevamente para formar NADPH acá, ¿no? Puede volver, o sea, todo en el cuerpo es reciclado. Entonces ya tenemos sobre fase luminosa, fase oscura, ¿ya? Luminosa, tengan en cuenta que es por fotoquímica, o sea, es por los fotones, por eso es luminosa, fase oscura se va a usar dióxido de carbono, ¿no? Eso tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, enzima clave, rubisco, proteína más abundante del planeta. Eso no sabía. Rubisco es la proteína más abundante del planeta. Resultado, producción de azúcares, ¿no? Gliceraldehído 3-fosfato. O sea, la producción de azúcar se da a partir del gliceraldehído 3-fosfato y ahí se da nuevamente toda esa generación, ¿no? Algo que tengan en cuenta que es el transporte de electrones en esta vía de acá.
tiene dos fases, ¿no? Una acíclica y una cíclica. La cíclica básicamente es lo normal, o sea, lo que normalmente se hace, ¿no? Ustedes acá leen, ¿no? Fotosistemas participan el fotosistema 2 y fotosistema uno, ¿ya? Eso tengan en cuenta, ¿ya? O sea, la vía cíclica es lo normal. Fotolisis del agua, liberación de oxígeno, genera ATP, NADPH, oxígeno, equilibrio perfecto para el ciclo de Calvin, ¿no? O sea, porque en el ciclo de Calvin se usa ATP y NADPH. ¿Se dieron cuenta, no? Entonces, acá tenemos algo importante, que la cíclica va a ser lo normal. Acíclica es lo normal, lo normal que pasa. Pero ¿qué pasa cuando tu cuerpo, o sea, tu célula, o sea, si bien generó NADPH, generó oxígeno, pero falta más ATP? O sea, si falta más ATP, tu cuerpo ya no necesita hacer más NADPH, ya no necesita hacer más, ya no necesitas liberar más oxígeno. O sea, lo que va a pasar es que, ¿cómo se llama? Que va a bloquear o va a dejar de usar el fotosistema 2, porque en el fotosistema 2 es lo que pasa todo, ¿no? Va a ser la fotólisis del agua y demás, ¿no? Entonces, únicamente va a usar el fotosistema. Ah, no, perdón, perdón, me estaba bloqueando al revés, perdón, 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 perdón. Entonces, únicamente. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, no, esta foto es de un cíclico, perdón, me está confundiendo. O sea, sí, estaba bien lo que decía. Básicamente, acá lo que va a pasar es que va a bloquear el fotosistema 2. O sea, únicamente se va a usar el fotosistema 1. Un comentario como dato es que también se le dice P680 al fotosistema 2 porque es su tamaño, ¿ya? Y el fotosistema 1 se le dice P700 porque es su tamaño, ¿no? Es un comentario nada más, ¿ya? Pero P700 es el fotosistema 1 y P680 el fotosistema 2, ¿ya? Entonces, en la no cíclica, o sea, en la cíclica va a pasar lo normal. Esto es lo normal, que, ¿no? Que tenemos de agua, fotólisis, protones, perdón, electrones, van a pasar acá, o sea, van a pasar, o sea, los protones que liberen, después va a tener todos los procesos, que ya se los mencioné, después va a pasar al fotosistema 1, en el fotosistema 1 igual va a liberar electrones, y va a pasar ya de NADPH a de NADP a NADPH, perdón. ¿No? Eso es lo normal. Pero después, ¿qué pasa cuando tu cuerpo necesita más ATP y está, o sea, si ya generó NADPH, si ya generó oxígeno, o sea, el oxígeno no hace falta en la vía de Calvin-Benson, pero en el ciclo de Calvin-Benson sí se necesita NADPH y sí se necesita ATP, pero si tu cuerpo ya hizo el NADPH que necesitaba y le falta ATP, va a bloquear el fotosistema 2, únicamente va a usar el fotosistema 1, ¿ya? ¿Y eso qué hace? Solo participa el fotosistema 1, el electrón regresa al complejo citocromo B6F en lugar de ir al NADPH, ¿ya? Entonces, acuérdense que les mencioné que el citocromo B6F iba a funcionar como bomba de protones. O sea, ya no está esta vía de acá ya no. O sea, tú ya tienes tu electrón que entró al fotosistema 1. Del fotosistema 1 va a volver al citocromo B6F y va a haber un reciclaje, ¿se dan cuenta, no? Reciclaje, reciclaje, reciclaje. Entonces, en vez de ir al NADPH, va a ir al citocromo G, va a entrar nuevamente, entra nuevamente, sale por la ATP sintasa y ya forma tu ATP. Ya, entonces también es sencillo, ¿no? O sea, en vez de ir al NADPH, va a volver este cromo B6F y va nuevamente a entrar a tu lumen tilacoidal. Y en tu lumen tilacoidal va a ir por la ATP sintasa y va a generar ATP. ¿Ya? Genera únicamente ATP, proporciona la energía necesaria para la fijación de carbono sin acumular NADPH innecesario. Porque si tú acumulas NADPH innecesario, ¿para qué te sirve? O sea, tu cuerpo regula todo. Eso tienen que tener en cuenta siempre, siempre, siempre. Tu cuerpo va a regular todo. O sea, todo está fríamente calculado por tu cuerpo. ¿Ya? Entonces, la principal diferencia entre las dos es que una genera ATP y NADPH, o sea, lo normal, y oxígeno. Y acá únicamente genera ATP. O sea, acá no hay oxígeno. No hay O2 y no hay NADPH, ¿ya? Eso tengan en cuenta. NADPH. Bueno, ya para terminar, teoría endosimbiótica, para no hacerla larga, ustedes ya lo saben por el primer, segundo tema, creo. Pero básicamente, teoría endosimbiótica es que de una arquea se le unió una bacteria, esta bacteria se cambió en su mitocondria, de nuevo se le unió otra cianobacteria que tenía otra función y se convirtió, por ejemplo, no sé, en su retículo endoplasmático. O sea, básicamente la endosimbiosis te dice que a una arquea o sea, por invaginación, se le unió una bacteria y se convirtió, por ejemplo, en su mitocondria y demás. Es por eso que dicen que es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, dicen que la bacteria tiene el mismo tamaño que la mitocondria. Igual la mitocondria tiene ADN mitocondrial, la bacteria también tiene ADN mitocondrial.
y dicen que tiene un tamaño parecido, ¿no? Por ejemplo, dice, tiene, o sea, pruebas genéticas que tienen lo mismo, es que tiene un ADN circular, ¿dónde está mi voz? Perdón. Tiene ADN circular bicatenario, tipo bacteriano, ribosomas, poseen mitorribosomas y plastiorribosomas, etcétera, bla, 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 como las bacterias. Esto ya lo saben, ¿no? Estoy enfermo. Sí lo saben, ¿no? Pero básicamente eso, ¿no? O sea, la invaginación de una bacteria, en este caso, esta bacteria de acá, dicen que tenía ¿cómo decirlo? Más funciones energéticas, por eso se convirtió en mitocondria. Esta cianobacteria tenía más funciones de cloroplasto, se convirtió en cloroplasto y demás, ¿no? Bueno, bueno, eso es todo, chicos. ¿Tienen dudas algo? Son medio complicaditos, porque es, más que todo es bioquímica, lo doy. Me confirman con un like. Un like. Voy a dejar de grabar. Ya chicos, bueno, eso es todo por hoy y todo por el